Dios me los bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo una maravillosa palabra de Dios que es de gran bendición para cada vida. Vamos a estar leyendo el libro de Hebreos en su capítulo 12, en su versículo 1 y 2. Vamos a estar hablando bajo el tema Pon la mirada en Jesús, el ejemplo perfecto. La palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así, amén. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, nos ama y nos habla. Como Dios es el ejemplo perfecto que nos ha dejado a nosotros. Vemos que Dios fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros también. Por tanto, así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dio el todo por cada uno de nosotros. Por tanto, también nosotros, dice, ¿verdad?, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos que despojarnos, dice la palabra de Dios, de todo peso y del pecado que nos asedia. Vemos que el día a día el pecado, ¿verdad?, le puedo decir, ha existido, ¿verdad?, de un principio, le puedo decir, en el ser humano. Pero Dios quiere que nosotros nos despojemos de todo pecado que nos está asediando el día a día. Que nosotros no hagamos caso, ¿verdad?, al pecado, aquello que nos quiera hacer caer o tropezar, ¿verdad?, o a que nosotros, ¿verdad?, nos apartemos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios dice, despójense de todo peso de pecado, ¿verdad? ¿Por qué es tan necesario que nos despojemos, verdad? Le puedo decir, porque si nosotros cargamos con el pecado, le puedo decir, y lo ponemos por obra en nuestras vidas, entonces nosotros, le puedo decir, ¿verdad?, perdemos nuestra salvación. Entonces estamos corriendo una carrera, ¿verdad?, en el cual nos vamos a hacer, ¿verdad?, coronados, le puedo decir, por Cristo Jesús. ¿Por qué causa? Porque estamos corriendo, ¿verdad?, de tal manera que no vamos a poder obtener el premio que Dios tiene para nosotros. Pero Dios quiere que nosotros nos despojemos de todo peso de pecado, pero que sí corramos, pero con paciencia, la carrera que tenemos por delante, pero sin pecado, dice el Señor, ¿verdad? Que de todo eso Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, lo dejemos, le puedo decir. Tal vez la carne te impulsa a pecar, pero Dios quiere que tú la sometas a la voluntad de Dios. Dios quiere que el Espíritu Santo de Él, ¿verdad?, reine en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está ahí para ayudarnos, le puedo decir. Que sí se puede. El ejemplo perfecto, déjenme decirle, lo ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Él estando en un hombre, ¿verdad?, le puedo decir, ¿verdad?, también en un cuerpo, le puedo decir, ¿verdad?, igual al de nosotros, ¿verdad?, de carne, le puedo decir, ¿verdad?, que tal vez también, ¿verdad?, tuvo muchas tentaciones, le puedo decir, pero Él demostró que sí se podía, ¿verdad?, y que sí se pudo, le puedo decir, vean. Así que Él es el ejemplo perfecto. Él sin pecado, dice la palabra de Dios, murió por nosotros. Él demostró en el mismo cuerpo que nosotros tenemos igual, ¿verdad? Le puedo decir, de carne y hueso, le puedo decir, de la misma manera vino a dejarnos ese ejemplo. De que nosotros podemos correr esta carrera, le puedo decir, con paciencia, de tal manera que obtengamos, le puedo decir, ese premio supremo, le puedo decir. Pero ¿de qué manera vamos a obtenerla? Dice el Señor, ¿verdad?
Siempre manteniendo la mirada en Él, dice el Señor. Si Jesús pudo, si Jesús, ¿verdad?, pagó el precio por nuestros pecados y Él pudo dejándonos el ejemplo, entonces nosotros fijemos la mirada en Él. El ser humano tal vez le puedo decir no puede, ¿verdad?, sin Cristo, pero Cristo sí pudo, le puedo decir, y nosotros podemos con Cristo. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece para nosotros no caer en ninguna tentación. Punto número 1, tenemos que, ¿verdad?, le puedo decir, ¿verdad?, que someternos a la voluntad de Dios, le puedo decir, ¿verdad? Someteos a Dios, dice el Señor, y resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. No quitando tú la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, el mismo que murió y pagó el precio por tu vida, por mi vida, des en cuenta. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nada nos aparte de esa fe que tenemos puesta en Él, le puedo decir, ¿verdad?, que sí se puede y que Él es nuestro único Salvador, le puedo decir, dice, por lo cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Vemos que el Señor sufrió la cruz, ¿verdad?, con gozo, ¿verdad?, sabiendo que tú y yo íbamos a venir a los pies de Él, le puedo decir, que tú y yo, le puedo decir, vamos a poder obtener el perdón de nuestros pecados, que tú y yo, le puedo decir, vamos a estar tal vez sirviéndole, tal vez predicando, tal vez anunciando de Él, hablando de Él, ¿verdad? Vemos que el Señor, ¿verdad?, le puedo decir, ¿verdad?, sufrió, dice, delante de Él puesto, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. Des en cuenta, con gozo el Señor le puedo decir, ¿verdad?, que el Señor murió por nosotros, porque Él sabía que nada era en vano. Déjenme decirle, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, des en cuenta, ¿verdad?, menospreciando todo lo que el mundo le ofrecía, le puedo decir, sino que se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios, des en cuenta. Así que por esa causa Dios quiere que nosotros no apartemos la mirada, le puedo decir, porque galardón viene. Tal vez en tu vida vienen problemas, vienen situaciones difíciles, pero nunca apartes la mirada de Jesús. Nunca déjame decirte que tu fe decaiga de Él, ¿verdad? Déjame decirte porque Él es el único que te puede ayudar en esa tempestad. Déjame decirte porque desde el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, déjame decirte, ¿verdad?, Él prometió estar con nosotros y Él prometió, Él lo va a cumplir, déjenme decirle, ¿verdad? No seamos, ¿verdad?, déjenme decirle como Pedro, déjenme decirle, primero déjenme decirle, este varón vio que era Jesús, fijó la mirada en Él, déjenme decirle, ¿verdad? Él quería experimentar el poder de Dios y caminar sobre esas aguas, déjenme decirle. Pero vemos, déjenme decirle, ¿verdad?, el problema en el cual se metió, déjenme decirle, en el momento, déjenme decirle, de cuando Él dejó de fijar la mirada en Jesús. Déjame decirte que es tan importante que nosotros no apartemos la mirada de Jesús, déjenme decirle, aunque las tempestades estén a nuestros alrededores, déjenme decirle que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, déjenme decirle, que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando ellos venían, le puedo decir, ¿verdad?, ellos se habían adelantado en esa barca, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Iban los discípulos, pero nuestro Señor Jesucristo venía de orar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él los alcanzó en ese mar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo miraron, que Él venía caminando, dice la palabra de Dios, pero en un principio ellos creyeron, le puedo decir que era un fantasma, dice la palabra de Dios. Pero más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, no teman, yo soy, déjenme decirle. Entonces Pedro le dijo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si tú eres, dice, haz que yo vaya a ti, demanda que yo vaya a ti, dice la palabra de Dios, ¿verdad?
Entonces le puedo decir, cuando Pedro, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Dios le dio el permiso y mandó, ¿verdad? Que él fuera y caminara sobre las aguas a donde estaba Jesús. Déjenme decirle, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se vino, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un fuerte viento, dice, ¿verdad? Un fuerte viento que corría, le puedo decir, a los alrededores, tal vez de Pedro, déjenme decirle, ¿verdad? Pero él tenía que tener la mirada en Jesús. Por eso déjame decirte, ¿verdad? Que si tal vez tú estás en los caminos del Señor, tal vez tempestades se vienen a tu vida, déjame decirte, si tú crees en Dios, no apartes tu mirada del Señor, déjame decirte. Camina a pesar de la tempestad que esté pasando, a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de la enfermedad, déjame decirte, ¿verdad? Sigue caminando, siguiendo a Jesús, donde está Jesús. No te alejes de Jesús, camina hacia donde está Él, pero nunca apartes tu mirada de Él. Tal vez a tus alrededores se estén moviendo cosas difíciles, déjame decirte, tempestad terrible, déjame decirte, pero tú acuérdate de aquel que te dijo, despójate de todo, ¿verdad? Despójate del peso del pecado. Si los demás están pecando, ¿verdad? Tú no peques, tú sigue a Jesús, ¿verdad? No apartes tu mirada de Él. De aquel que es santo, déjame decirte, ¿verdad? De aquel que pagó ese precio por tu vida, de aquel que no quiere que tú sigas pecando, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Sigue siguiendo a Jesús, sigue mirando el blanco perfecto, déjame decirte, ¿verdad? Porque si no, tú vas a caer. Porque si tú, ¿verdad?, apartas la mirada de Jesús a las tempestades, lo que se está viendo a los alrededores, déjame decirte, tu fe puede decaer. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que el ser humano puede estar pecando, que el ser humano puede estar haciendo cosas, ¿verdad?, malas que a Dios le desagrada, pero que el pueblo de Dios, el discípulo de Dios, nunca aparte la mirada de Jesús. Nunca se aparte de lo que ha creído de Jesús. Nunca se aparte de seguir las pisadas de Jesús, déjenme decirle, ¿verdad? Para que pueda estar en paz, le puedo decir, en medio de esa tempestad, para que no se vaya a hundir, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces se vino la tempestad. Entonces, ¿verdad? Cuando él miró esos vientos, le puedo decir, la tempestad, cuando él miró la dificultad, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que este hombre comenzó a hundirse. Estaba comenzando a hundirse. Por eso déjame decirte que nada te mueva de lo que tú has creído. Porque si tú empiezas a ver otras doctrinas, déjame decirte, vas a empezar a hundirte. Vas a empezar a dejar de creer en Jesús. Vas a empezar a dejar de creer en el temor de Dios, en la santidad de Dios. Vas a empezar a dejar de creer que Jesús murió por ti. Y que Jesús, ¿verdad?, te llamó, ¿verdad?, para que tú, ¿verdad?, sigas sus pisadas. Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, no pongamos la mirada en las tempestades de nuestras vidas, déjame decirte, ¿verdad? A pesar de los problemas, Dios quiere que nosotros, déjenme decirle, estemos dispuestos siempre a seguirle a Él. No importa el problema, lo importante es que Dios esté ahí contigo, déjame decirte, ¿verdad? No importa qué vientos estén aconteciendo a tu alrededor, lo importante es que tú sigas a Jesús. Por eso déjame decirte que el día de hoy, te invito a que tú sigas a Jesús. Te invito a que tú no apartes la mirada de Jesús, aquel que te puede ayudar, aquel que te puede salvar. Y si tú por algún momento apartas la mirada de Jesús y sientes que te estás hundiendo, no te dejes hundir, porque Jesús está aquí para ayudarte. Jesús está aquí, solamente haz como dijo este varón, ¿verdad? Que él puso la mirada, le puedo decir, ¿verdad?, en esos vientos, en esa tempestad. Y cuando vio que se estaba hundiendo, vio que se iba a ahogar, vio que iba a morir, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces le dijo, Señor, ¿verdad?, sálvame, dice, ¿verdad?
Sálvame, le dijo, Señor, sálvame. Entonces tú ven a los pies de Cristo, ¿verdad? Dile, Señor, sálvame porque yo siento que me estoy hundiendo en el problema. Señor, sálvame porque yo siento que te estoy fallando, porque yo siento que desvié la mirada de ti. Porque yo siento que hoy no te estoy buscando más que como antes, déjame decirte. Porque yo siento, déjame decirte que me estoy muriendo, que hoy ya no me congrego, que hoy ya no te sirvo, que hoy ya no quiero hacer nada. Déjame decirte, es necesario que nosotros veamos cuando nos estamos hundiendo, porque si no vas a morir. Hoy es el tiempo, déjame decirte, ¿verdad? De decirte y de recordarte, no apartes la mirada de Jesús. No apartes la mirada de aquel que te dio la vida. No apartes la mirada de aquel que te está enseñando, déjame decirte, las pisadas y el ejemplo perfecto que nos está dejando a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y muchos están dejando de creer en Jesús por sus hechos. Déjenme decirles, están demostrando que están negando la fe de Jesús, que ya no están poniendo la mirada en Él, están poniendo la mirada en el hombre, pero no es tiempo de poner la mirada en el hombre. Es tiempo siempre, haya sido el tiempo siempre de poner la única mirada en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que murió por nosotros, déjenme decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros nos hundemos, dense en cuenta, es porque nosotros queramos, porque Jesús ahí está siempre para ayudarnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Él comenzó a hundirse, Él le dijo, Señor, sálvame. En el libro de Mateo dice la palabra de Dios, ¿verdad? En su capítulo 14, versículo 30. Dice, le dijo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. El 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasa ahora? Que la fe está decayendo, déjenme decirle. Empiezan a dudar del santo, empiezan a dudar del perfecto, déjenme decirle, ¿verdad? Empiezan a dudar de la santidad de Dios, empiezan a dudar, déjenme decirle, pero Dios quiere que nosotros no dudemos, déjenme decirle, esa fe le puedo decir ya ha decaído en la iglesia de Cristo, déjenme decirle, ¿verdad? Ha empezado, déjenme decirle, a hundirse en el pecado. Pero por eso Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Nos despojemos de todo. Déjense en cuenta que a pesar del problema, nosotros nunca apartemos la mirada de Jesús. Dice la palabra de Dios que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Dice el Señor, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros dudemos de Él. Dios no quiere que nosotros, ¿verdad? Nunca nos olvidemos de Él, que Él prometió estar con nosotros, ¿verdad? Déjenme decirle. Así que si nuestro Señor Jesucristo nos dice, anda, nosotros tenemos que andar creyéndole porque nuestro Señor Jesucristo así lo dijo. Así lo dijo, no importa que los demás te critiquen, no importa que los demás te vean de menos. Si Dios te dijo, anda, no te hundas para tú no sigas andando. Déjame decirte, ¿verdad? Hazle caso a aquel que te llamó, aquel que te dice, anda, camina en fe hacia nuestro Señor Jesucristo, que sí se puede, y no pongas atención a lo que se mueve a tu alrededor. No pongas atención, tú camina hacia donde está Jesús, para que no te hundas. Es necesario que todos caminemos siempre fijada la mirada en Jesús, hasta llegar hasta donde está Él. No permitas, ¿verdad?, que la crítica te hunde. No lo permitas. Sigue adelante, puesta la mirada en Jesús. La mirada en Jesús, para que este día glorioso, cuando Él venga, tú puedas ser galardonado, para que tú puedas obtener ese premio supremo. Déjame decirte, ¿verdad? Es tan necesario que corras
que sigas caminando, tal vez con paciencia, pero no dudando. Con paciencia, pero no dudando. Tú avanza, 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 pero no dudes. No dudes. Cada día es necesario que el pueblo se santifique más y más. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que el que es santo, santifíquese más. El que practica la justicia, sígala practicando más, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es tan necesario que nosotros sigamos avanzando cada día para ir mejorando más y más, no para ir retrocediendo, sino para ir mejorando, avanzando hacia donde está Cristo, déjenme decirle. Porque si tú dejas ahí dudas y cae y al rato ya la persona ya no quiere buscar de Dios, se está empezando a hundir. Dice el Señor, le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Te hundiste por tu fe que decayó. Pusiste atención al problema. Pusiste atención a esos fuertes vientos. Pero es tiempo. Hoy que tienes vida, dile, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo con gusto lo hará. Con gusto lo hará porque Él dice la palabra de Dios, puesto el gozo, ¿verdad? Delante de Él sufrió la cruz. Porque Él sabe que Él murió por ti. Él sabe que pagó el precio por tu vida. Pero Dios está esperando que tú le digas, Señor, sálvame. Y Él va a venir en tu socorro. Él va a venir a salvarte. Él va a venir a ayudarte. Él va a venir y no solamente a eso, sino que va a venir a calmar esa tempestad en tu vida, déjame decirte. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, déjame decirte, vea. Se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. El Hijo de Dios, déjame decirte, quiere que nosotros no apartemos la mirada de Él, porque Él murió por cada uno de nosotros. Así que en esta hora déjame decirte, ¿verdad? Si tú te sientes que te estás hundiendo, pídele ayuda al Señor, que Él te va a ayudar. Si en tu vida vas caminando, déjame decirte, y tal vez tú sientes tempestades a tu alrededor, sigue avanzando viendo a Jesús y no pongas atención en las tempestades, sino que sigue avanzando y sigue reprendiendo todas esas tempestades. Pero tú sigue con la mirada en Jesús. Sigue adelante, ¿verdad? Que Cristo está ahí esperándote, déjame decirte, ¿verdad? Si Él te llamó, Él te está esperando. Él te está esperando, déjame decirte. No importa los problemas que tú estés pasando. Sigue adelante, que Dios nunca nos deja. Que Dios siempre es fiel, déjame decirte. Mantén tu fe en el Señor Jesucristo. Que nada te mueva de lo que has creído. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida. Dios me los bendiga grandemente. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tú soy hasta el final. Tu gracia abunda en la